Buenas, queremos saludar a nuestros hermanos en la Gran Caracas, especialmente los hermanos de Los Flores. Y hemos sido animados pues a compartir una palabra de ministerio con el pueblo del Señor en relación al ministerio que le tocaba a la asamblea. Y para ello vamos a leer en Romanos capítulo 12 y el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Vamos a leer también versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, en estos versículos que hemos leído allí, el apóstol está dándonos la claridad de cómo debe ser el trato entre los hermanos o la familia de la fe, cómo debemos tratarnos unos a otros. Pero vamos a leer también en el versículo 17 cómo debe ser el trato de los creyentes hacia aquellos que todavía no conocen al Señor. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta allí, esperando que el Señor prospere y bendiga su santa palabra. Amén. Ahora, considerando estas escrituras en esta carta a los romanos, esta carta a los romanos fue escrita desde Corintio, en el tercer viaje del apóstol Pablo a esa ciudad de Corintio. Desde allí el apóstol escribe esta carta con el propósito que tenía por delante de ir a Roma y de comunicarle a aquellos hermanos en Roma un don espiritual. Pero también pensamos en la fecha cuando esta carta fue escrita, unos 57 o 58 años aproximadamente después de Cristo. Total, hermano, que esta carta está llena de una riqueza grande en relación al Evangelio, el Evangelio de Dios, pero también la justificación que Dios tiene para los hombres, tanto judíos como gentiles. Y el apóstol Pablo, en este capítulo 12, él empieza su primer versículo diciendo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él está diciendo que es una responsabilidad que tenemos delante de Dios después que somos salvados. Vivir vida santa, un altar movible, y en cada lugar donde el creyente se mueve, donde el creyente va,
debe ser como un sacrificio puesto sobre el altar, y ese humo que exhala de ese sacrificio debe impresionar la vida de otras personas que no son salvas todavía. Y especialmente, hermano, debe ser el testimonio delante de los creyentes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el apóstol está también hablando aquí acerca de los dones espirituales. Él habla de los dones y él dice que cada uno pues manifieste su don según la capacidad. El versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea que Dios capacita a la persona para el ministerio, pero la persona debe tener consciente, el creyente debe estar consciente de sus capacidades, del don que tiene y emplearlo en relación a beneficio de otro. No para gloria de él mismo, sino para beneficio de otro y para la gloria de Dios. Pero él empieza diciendo, donde hemos leído en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Él empieza con esta expresión, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos. Por eso cada uno de nosotros debemos reconocer este amor que ha sido mostrado para con nosotros, y así nosotros, ese amor mostrarlo para con cada uno de nuestros hermanos. Pero él dice, el amor debe ser sin fingimiento. Esto es una cosa, hermano, que tiene un peso grande en la vida de cada uno de nosotros, y es una responsabilidad que asumimos delante de Dios cuando nuestras vidas son transformadas. Un amor no fingido. El amor del Señor, el amor de Dios para con nosotros no fue un amor fingido, fue un amor sincero, un amor que estuvo dispuesto a ir a la cruz, morir en el Calvario por nuestros pecados. Ese amor nunca tuvo ninguna enmienda. Fue un amor sincero. Y él dice, sea sin fingimiento. Y este debe ser, hermano, la profundidad, la medida del trato, del amor que nos debemos manifestar cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hablándole en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 5 a Timoteo, él habla allí de su abuela Loida y de su madre Eunice. Él dice, la fe que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es una bendición, hacer memoria de una fe que no era fingida, una fe sincera. Y es una maravilla, es un privilegio cuando se habla del amor del Señor, hermanos. Un amor que no tiene ninguna máscara. Fue un amor que no tiene ninguna fingidez. Fue un amor sincero. Y así debemos tratarnos nosotros. Él dice que el amor sea sin fingimiento, hermanos. Es muy triste, hermanos, cuando tratamos nuestros corazones malos. En el mundo eso es común, que haya hipocresía. En el mundo es común que haya este tipo de amor. Las personas van escalando peldaños a raíz de un fingimiento.
y llegan a ocupar lugares fingiendo ser alguien y a la final no son nada. Pero nosotros, hermanos, debemos ser sinceros, amarnos con un amor sincero, sin fingimiento. Él dice también, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Él vuelve a aplicar aquí el amor, amaos los unos a los otros. El amor es el poder que ha derrumbado el imperio del pecado. En la cruz del Calvario, el amor de Cristo derrotó el poder y el imperio del pecado. Pero el amor también, hermano, es el poder que ha derrumbado el imperio del odio y de la maldad en nuestros corazones. Por eso debe ser un amor sin fingimiento. Y el apóstol dice, os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para uno poder manifestar, para un ser humano poder manifestar el amor fraternal, debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, hermano, debemos manifestar un amor sin fingimiento. Ojalá que el Señor me ayude a mí, hermano, que el Señor me ayude grandemente para manifestar ese amor que sea sin fingimiento. Pero el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezoso, sirviendo al Señor. Uno no debe tener pereza, uno no debe ser indolente, uno debe ser diligente, darse prisa para servirle al Señor, para servirle al Señor. Uno no debe, hermano, hacer la obra, como dice en Jeremías, capítulo 48 y 10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Debe haber diligencia. Hombres que han sido para nosotros, mujeres que han sido para nosotros de ejemplo, se han gastado su vida, no han medido horas, no han medido kilómetros, no han medido terrenos, no han medido circunstancias, han ido al lugar y han hecho la obra del Señor. Que el Señor pues nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, hermanos, cuando muy poco podemos movernos, pero que cuando llegue el día de abrirse las puertas del servicio públicamente, hermanos, yo pueda ser diligente para hacer la obra del Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Esta es otra de las cosas que se debe manifestar. Gozosos en la esperanza. ¿Cómo está mi esperanza? ¿Estoy esperando la venida del Señor con gozo? ¿Tenemos ese gozo? Esta esperanza no avergüenza. Debe haber en mi vida, en la vida suya, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Hay sufrimientos, hay pruebas, hay luchas, pero el gozo de la venida del Señor no debe ser arrancado de mi corazón. Yo debo esperar ese día con gozo. Aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que pasar por tribulaciones en la vida, los sufrimientos del tiempo presente no son comparadas con la gloria que nos espera cuando Él venga, cuando se corra el velo y entremos a la gloria. Entonces podamos con todo gozo y alegría, valió la pena sufrir aquí. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Hermanos, mientras estamos sufriendo en este mundo, esperando la venida del Señor,
Aunque tengamos lucha, debemos esperarlo con gozo. Pero también, hermano, debe ser en oración. Debemos esperarlo en oración. Constante en la oración, no debemos desmayar. La oración es el poder que nos lleva más cerca a Dios mientras estamos en la tierra. Es el ejercicio, es la vía más cercana hacia Dios mientras estamos aquí. Cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. La oración puede cambiar el panorama de una noche oscura en una mañana de claridad, en un sol radiante. Esto es lo que hace la oración. Que el Señor despierte en mí más ejercicio en la oración. Pero hemos leído también, hermano, el versículo, tomando en cuenta pues que hay otros versículos, aquí el capítulo 12 y el versículo 16 está diciendo: unánime entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes, no seáis sabios en tu propia opinión. Uno debe procurar en nuestra vida como creyente, hermano, no hacer acepción de personas. Uno debe tratar tanto a uno como a otro en el mismo amor fraternal, una familia fraterna, como una familia, como una compañía de hermanos, tanto a uno como a otro. Y no debemos, yo no debo menospreciar al que menos puede, al que menos tiene, y amar más al que más tiene y al que más puede. Dios a cada uno le ha dado la oportunidad de tener lo que tiene. Gracias al Señor, porque hay hermanos que el Señor le ha ayudado en su vida, en sus trabajos, y han podido tener. Hay otros hermanos que en su condición de humilde, gloríese en su humildad, pero yo debo asociarme con ellos. Se cuenta de un predicador que llegó a una ciudad y lo esperaron en el terminal. Cuando él llegó a aquel terminal, aquel hombre lo vinieron a buscar en una limusina, un carro muy lujoso. Y cuando él se montó en el carro y iba al lugar para le iban a llevar a un hotel muy lujoso, aquel predicador preguntó: ¿y quién es la que normalmente hospeda aquí cuando vienen los predicadores? Y le dijeron: una hermana con su esposo en una casa muy modesta, muy sencilla. Y el hombre dijo: prefiero quedarme en la casa de esos hermanos que ir a ese hotel. Prefiero quedarme en esa casa. Hermanos, que el Señor nos ayude. Hay ejemplos. El Señor se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Y Él dijo: para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, asociados con los humildes, hermanos. Qué bueno, hermano. No hay una cosa más satisfactoria, hermano, que uno vaya a un lugar. Uno sabe que hay lugares donde uno se queda, los hermanos se esmeran por atender, y uno sabe que cada uno tiene su posibilidad, pero hay lugares, hermanos, donde los hermanos son sencillos, y ellos, hermanos, da gozo ver cómo se desprenden de lo que tienen para servirle al Señor y a su pueblo. Ojalá que el Señor nos ayude, hermanos, asociados con los humildes. Pero pensamos también en cuanto a lo que está relacionado con el trato hacia aquellos que no conocen al Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos dejar. Todo esto delante de Dios. No debemos pagar mal por mal.
En el pasado, si me lo haces, te lo hago. Si me pisas, te piso. Y esa es la vida del corazón no regenerado. Pero tú y yo, siendo salvados, nuestros corazones han sido transformados. Si el vecino me hace algo, yo debo procurar, como dice aquí, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si ha habido por alguna razón, hermano, algo con un vecino, nosotros debemos procurar, poner todo el empeño por arreglar el asunto con el vecino. Con aquel vecino que no es salvo, para poder tener la oportunidad de seguir predicándole el Evangelio. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Esto debería ser en mi vida una realidad bendita. Hay personas que pasan años siendo vecinos bravos unos con otros. Pero el creyente no, hermano. El creyente es luz. Y en medio de esas tinieblas debe resplandecer la luz. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, cuando hay este tipo de circunstancia, algún encono, alguna circunstancia con algún vecino, vamos a dejarlo en las manos del Señor. Jehová lo vea y lo demande. En tus manos lo hemos puesto, Señor. Te rogamos por él, sálvalo, pero no permitas que yo que yo sea la persona que me vengue de mi vecino, de mi compañero de trabajo o de aquella persona en el supermercado. No debemos vengarnos, hermano. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre tu cabeza, sobre su cabeza. En el tiempo de Eliseo, aquella banda de Siria venían en guerra contra la nación. Y cuando Eliseo pidió a Dios, en el capítulo 6, versículo 18, luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera esta gente. Y los hirió con ceguera, y conforme a la petición de Eliseo. Después Eliseo volvió a orar que le abrieran los ojos, y Dios le abrió los ojos. Entonces el rey le dijo a Eliseo, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no lo mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aquello hizo que los carbones se encendieran sobre su cabeza, y no hubo más guerra. Así que, hermanos, no paguemos mal por mal. Pero el versículo 21 dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una guerra entre el bien y el mal. Nuestros corazones están dispuestos a hacer lo malo. Eso es su naturaleza adámica, pero la naturaleza de Cristo, hermano, es hacer el bien, hacer el bien. No lo mates, ponle comida, dale bebida y que se vayan. Hermanos, que el Señor nos ayude, que en medio de las circunstancias
nosotros podamos hacer el bien y que tengamos libertad de invitar a nuestros vecinos para oír la palabra de Dios y escuchar el Evangelio sin ningún tipo de mala conciencia. Que Él prospere su santa palabra. Amén.